Buenas tardes, mi nombre es Fátima Abigail, soy de la especialidad de español de la Escuela Normal Superior Moisés Garza. Me encuentro entrevistando al maestro Futuro Moncada Forero, quien es diseñador editorial, diseñador de branding e ilustrador independiente, docente e investigador en arte y diseño. Buenas tardes, maestro. ¿Qué es lo Buenas que, tardes, Fátima. sí, ¿qué es lo que busca transmitir al escribir? Pues mira, yo creo que cada escritor busca hacer contacto con un posible lector. Creo que el primer lector de un escritor es uno mismo. En Sí, el ejercicio de la escritura hay siempre, digamos que, por decirlo de alguna manera, un censo, un tamiz, que es el mismo sujeto que produce la escritura. Y, y creo que lo más complejo es justamente pasar ese tamiz, porque no se puede ser concesivo excesivamente, ni tampoco absolutamente normativo, porque entonces ningún tipo de escritura podría pasar ese filtro. sí, Entonces, el mensaje o el propósito de cada escritura, pues depende de cada escritor y depende de el filtro que plantee cada quien con su proceso de escritura. Si tú me preguntas, por ejemplo, qué quiero decir con un libro en específico, pues el primer libro que yo publiqué es este libro, se llama Poesía es la política del inconsciente. ok. No fue el primer libro que yo escribí, es un libro que yo escribí en muy poco tiempo realmente, pero en este caso, por ejemplo, el elemento que activó esa escritura fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ah, ok. Fue el origen de esa escritura. Y yo me acuerdo que cuando escuché las noticias, cuando como que tuve conciencia de lo que había pasado, de la existencia de Guerreros Unidos, de la también dinámica económica que se da con los cultivos ilegales o ilegalizados en Guerrero, y cómo esos cultivos generan enfrentamientos armados o generan relaciones entre los políticos, entre los miembros de la delincuencia armada, eh, entre líderes sociales eh, y también entre población civil, pues para mí fue eso como muy impactante. Entonces yo recuerdo que yo no podía dormir pensando, ¿no? Un poco en esa situación que era tan absolutamente impactante y como también muy contradictoria, ¿no? Que el gobierno no Sí. diera cuenta de esos jóvenes, que no se supiera qué pasó con ellos, que hubieran sido arrestados por las Fuerzas Armadas del Estado y como que finalmente y no se sigue sabiendo qué pasó con ellos. Entonces, el origen de ese texto, pues, es justamente lo que desembocó en este libro. Entonces, este libro es un libro de poesía experimental, es un libro que Okay. no solamente funciona desde el plano del texto, como usualmente uno está acostumbrado a verlo en los libros de Sí. literatura, trabaja distintas, digamos que, inflexiones. Ujú. El Sí. correo electrónico, el diario, las noticias de prensa, el Okay. caligrama, Usted eh, fusiona esas trabaja formas. también la narrativa, pero el libro en conjunto es justamente un ejercicio experimental de poesía, digamos, para englobarlo todo, ¿no? Y la visualidad es muy importante en ese libro. Sí. Es un libro que fue publicado en una edición muy modesta. Es una editorial que ya desapareció, una editorial muy interesante que se llamaba La Regia Cartonera. Ah, ok. Es un proyecto que surgió en Argentina y que se hacía de una manera muy ecológica con cajas Ah, que qué los novedoso. o reciclaban
y con papel reciclado también hacían este tipo de libros, los pegaban a mano. Entonces esto tuvo como repercusiones en distintos lugares de América Latina y una de esas cartoneras pues funcionaba aquí en Monterrey. Entonces ese libro se publicó con pocos ejemplares en una primera tirada y luego eh, otros más y luego otros más, pero finalmente es un tiraje muy limitado. Ah, ok. Y, y el objetivo, aquí por ejemplo, ¿no? La frase de vivir mejor es la frase que representaba el gobierno de Felipe Calderón en su momento. Mm, Y hay así varios guiños históricos, ¿no? Hay una imagen de Felipe Calderón sí, con un camuflado superpuesto, aquí está la bandera de México a a media media asta, asta. Sí, sí, por todo lo que representó simbolismo. la guerra contra las drogas. Y bueno, lo que siguió después con Peña Nieto, que no fue cualquier cosa. Entonces, es un libro que también experimenta con la formación del texto en página, es decir, el lector está permanentemente haciendo como un ejercicio visual, Ok. eh, que se compone a veces por columnas o a veces es un texto que abarca toda la página. Esta imagen. Ah, sí, mire, ya la vi. Peña Nieto. Entonces la visualidad es muy importante en el libro, la visualidad y Mm, ujú, existe como una libertad en la construcción de ese texto y obviamente la totalidad del texto es importante, pero uno puede ujú. encontrar fragmentos que en sí mismos tienen sentido de manera independiente, Sí. quiero decir. Ah, Y, ok. y, digo, está impreso en una sola tinta, pero tiene todo ese tipo de licencias Ujú, literarias sí. que generan este juego con el Ah, ok. lector. Ujú, Y sí, bueno, todos está. los libros fueron pintados de manera, digamos, diferente. O sea, Oh, no es una placa, están dibujados a mano. a mano. Son artesanales. Exacto. Y estos, por ejemplo, Ujú. son sellos de goma, esos de caucho que se usan a veces en los negocios. Ah, sí. Es un Ah, sello también. Este de acá, no sé si se ve. ah, sí, su nombre. Ahí está. Este también es un sello. Y por dentro también hay un sello acá que juega un poco con el título. Ah, sí, ya vi. Sí, Entonces, está. este libro en particular tiene ese impulso Ajá, o sea, ¿qué quiero decir con ese libro? Pues quiero decir eso. Este libro, por ejemplo, es un libro más convencional, es un libro hecho en la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es una colección que se llama Ínsula ok. y hace parte de un conjunto de libros que son eh, textos dramatúrgicos o que son cuentos o que son textos que tienen que ver con cine y este pues es poesía. Oh, Entonces hace parte de una colección, digo yo te enseño que está, persona que lo tenga, como que tenga un libro único. ok, El tema de este libro es, como su nombre ok. lo hace ver, es Ujú, el ya, yagé, que ok. es una práctica de las sociedades indígenas en el sur de América, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en el Ecuador también, y es una práctica ancestral de medicina tradicional. Mm, Entonces, mi encuentro con esa planta es lo que yo, digamos que desarrollé en ese libro, que fue un libro que me tomó unos 10 años escribir, desde el inicio hasta la concreción digo, ya de esta publicación, ¿no? Entonces, mm, esto lo digo para explicarte que cada libro tiene una pulsión, tiene una intención, un propósito, y que esa ok. intención, un propósito se va configurando o se va organizando en el proceso de escritura y Mm, muchas cosas que uno piensa que van a quedar no quedan. El libro es como algo que está vivo y se está transformando y un poco matarlo es publicarlo. O es una segunda manera de nacer más bien, porque el momento en el que tú tienes que difundirlo y que
lo puedes circular o que puedes leerlo de pronto en una presentación o compartirlo como en este momento. Ok. Ese sería como el segundo ciclo de vida del libro. Sí, ya cuando compartes algo, como el libro. Sí, están muy interesantes porque a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, su libro, bueno, el poemario Papel Espejo. O sea, yo nunca me había topado con un libro que fueran tarjetas y que le diera la oportunidad al lector de ser creativo y cosas así. Entonces, por eso sí me llamó mucho la atención su forma de escribir, o sea, la forma de plasmar, de fusionar lo que es el arte, que es su especialidad, con la literatura. O sea, logró hacer eso y reconocerse por eso. Por eso me llamó mucho la atención toda su trayectoria y cosas así. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron sus inspiraciones en el poemario Papel Espejo? Sí, justamente, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien, maestro. ¿Se escucha bien? Ok. Es que te Sí. escuchaba un poco entrecortada y no sé si a mí también me pasaba igual. No, no, no. Pero bueno, el libro Papel Espejo es un libro, como tú dices, atípico. Es un libro atípico, ahí está mi hijo, que viene Sí, se por pudo. su tablet, que se va a ver con su amigo, que ya como no pueden salir, así está en la relación. Y como es un hijo único, pues aquí está ahí y Ah. ya está teniendo contacto con sus amigos. Entonces, el Papel Espejo es como un libro, digamos, antilibro. Es un libro poco Ok. convencional y esa, digamos, característica de poco convencional lo hizo muy difícilmente publicable. Fue un libro que tuvo, digamos, un origen en una clase de diseño que yo daba en una universidad en la que explicaba las tres, digamos, divisiones históricas del diseño, que son el diseño antiguo, el diseño moderno y el diseño posmoderno. Yo lo que proponía en la clase era que cada quien hiciera un libro en el que imitaran a los diseñadores más importantes de cada una de esas líneas históricas. Ok. Y viendo el trabajo que ellos desarrollaban, a mí me surgió la idea de hacer yo mismo un libro, es decir, hacer un poco el ejercicio que estaba planteando para los estudiantes. Ok. En este caso, partí de unos fragmentos de poemas que yo nunca pude como desechar, porque los poemas tienen un proceso de transformación, como te decía, en la escritura hay un proceso de cambio, y hay poemas que de plano puede ser que trabajes mucho tiempo y en un momento dices, yo no quiero eso, lo voy a eliminar. Pero algunos fragmentos de esos poemas yo los guardé y eran versos muy cortos. Y cuando empecé a hacer este libro dije, voy a tomar esos fragmentos y voy a empezar a hacer estos ejercicios visuales, ¿no? Entonces, cómo los voy a empezar a trabajar, ¿no? De una manera intuitiva, lo que hice fue dividir el Sí. formato en dos cuadrados. Es decir, si tú unes dos cuadrados, tienes el formato del libro. Y Oh, luego en cada uno de ellos fui haciendo como composiciones, a veces eh, decenas de composiciones hasta que finalmente tenía una solución que me gustaba. Y así fui trabajando cada uno de esos fragmentos de poemas que finalmente son como un ejercicio de reciclaje sí. eh, y que fueron configurando, digamos, un lenguaje tipográfico y cromático también. Eh, porque, digamos, al comienzo empecé trabajando eh, lenguajes fotográficos o Mm. caligráficos, o fui trabajando, por ejemplo, con elementos que a mí, con el paso del proceso, como que no me satisfacían. Y entonces, este no es que esté al revés, es así. Tiene esa, Ah, digamos, sí, disposición horizontal. Entonces, sí. eso
me regaló cosas increíbles en términos de la sintaxis y de la estructuración de la manera como uno lee. Y con el tiempo me di cuenta que finalmente era como un poco llevar al espectador, por lo menos en algunos poemas, no en todos, al momento en el que uno está aprendiendo a leer. Porque cuando uno aprende a leer es como que puede ser que une las letras en sílaba y puede ser que ya Sí, lees una palabra, pero ya luego esa palabra se te olvida cuando ya vas en la tercera, entonces tienes que regresarte, ¿no? Primero lo que sí, tienes es que romper el código. En este libro es como un juego, realmente tienes que romper un código y cuando rompes el código entonces entras en el sentido o en la dimensión literaria, es decir, en la semántica, en el significado en el de siguiente. la poesía. Y pues hay Ujú. algunas personas que les gusta jugar, hay otras que no les gusta tanto y esa es parte de la dinámica del libro, justamente que el libro es un espejo porque así como lo planteé, es como un reflejo de cada persona. Ok. Cada persona se puede reflejar en el libro por la manera como se acerca a él. Uno podría decir que todos los libros son espejos, pero pues yo le puse a este papel espejo porque para mí fue muy claro eso. Sí. Y hay gente que son buenos lectores y que ven el libro y dicen, pues odio tu libro porque me frustra mucho, no lo puedo leer, algunos Sí, poemas no los puedo leer. Y otras personas dicen, y que no son tan buenas lectoras, pero bueno, ¿qué es ser buen lector? Pero más bien es como no leen de manera tan frecuente y sin embargo entran en el juego y se enganchan, ¿no? Y sí. esa es la naturaleza de este libro. Sí, a mí me encantó porque es algo fuera de lo convencional. Entonces es como que, por ejemplo, a los adolescentes que ahora no les gusta leer ni, no a todos, no a la mayoría, no a todos, ¿verdad? Pero a la mayoría no les gusta leer. Entonces ya con su libro nos da la oportunidad a los docentes que ofrecer un nuevo tipo de, como que de escritura o un nuevo tipo de poemas que ya no son nada más los caligramas, sino son por medio de imágenes, ayudan a la comprensión del alumno. Entonces eso sí es muy, muy innovador, algo fuera de Ahora, lo tampoco convencional funciona completamente. como, disculpa, tampoco funciona como una vacuna que luego de que sales del poemario te gusta más la lectura. Pienso que No, la gente no necesariamente lee, ¿sabes por qué? Porque no encuentran algo que les guste. algo que les guste. Justamente en mi hijo, que está en un colegio donde hay una formación musical, o sea, empezó como una escuela de Okay. música. Ah, ok. Y el otro día se enganchó con una canción y la pone y la pone y la pone, y él no es así, ¿no? Pero como está ahora acá y escucha mucho esa canción, y entonces le decíamos, uy, o sea, ¿cómo te la aprendiste? Y dice, pues me la aprendí porque me gusta, Porque me gusta. ¿no? Entonces Sí, yo creo que la lectura pasa mucho por el gusto. Digo, si la gente tiene una idea de la poesía, este libro tal vez puede darles otra idea, pero la poesía, sí, también la poesía está muy mal enseñada y hay muchos estereotipos, muchos clichés de lo que es la poesía, que tiene que sí, ser en verso, que es aburrida la o métrica y que todo toca temas eso. demasiado solemnes. Sí, lo que Pero pues la todos poesía, utilizan. sí, la poesía está en la vida, ¿no? Y el libro es Ujú. una, digamos, es una manera de interpretar esa percepción de la poesía. Sí, a mí me gustó mucho. No es por nada, pero sí lo felicito por eso, esa manera Ah, nueva muchas de, gracias. tan innovadora de escribir. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué se refiere su término o por qué denomina sus poesías poesía frontera? Ah, sí, se llama Poesía Frontera porque, pues porque es una poesía que está entre el texto y la imagen. Está en esa frontera entre el arte gráfico y la literatura y la visualidad del, del artista, ¿no? O sea, está entre el diseño gráfico, el arte visual, la literatura. Está ahí en ese punto de unión, en ese cruce de caminos. Ahí está esa poesía. Okay. Es una poesía que obviamente no sale de la nada. Ha habido autores que, digo, tú me mencionabas los caligramas y pues los caligramas son muy antiguos
y ha habido, por ejemplo, una corriente muy importante que se llamó eh, la poesía concreta en Brasil, Okay. que es una de las vanguardias a nivel internacional que es más importantes que se ha dado en Latinoamérica en términos de la visualidad y pues de la literatura también, ¿no? Junto con posiblemente el realismo mágico, lo real maravilloso. Pero esa poesía tuvo una raigambre muy fuerte en todo el mundo justamente por esa dosis de visualidad. Digo, en el siglo XX también ha habido momentos en los que otros autores han generado ese tipo de ejercicio, pero como digamos, yo me dedico a hacer libros, soy diseñador editorial, Sí, pero también soy autor, ¿no? Entonces aquí un poco se une todo eso y por eso la denomino poesía frontera. que se refiere poesía frontera y qué impacto busca crear en el lector. Creo que encontrar una sensibilidad con lo visual que es, digamos que, subvalorado. Creo yo que en el campo de la literatura o en el campo de la cultura en general, la visualidad es como poco importante, aunque es muy importante, ¿no? Evidentemente. Pero en términos académicos o en términos de la cotidianidad o de lo que es valorado, la visualidad es como, es raro como no se le da ese nivel de importancia que tiene efectivamente porque nuestra cultura es principalmente visual. Entonces, busco generar como ese cortocircuito, ese shock de tener una experiencia con un libro que es algo diferente a lo que la gente está acostumbrada a encontrar en un libro, que es un libro desmontable, es un libro que se puede desarticular, es un libro que pues también tiene esta contraparte, es decir, tiene un sistema, un código que no voy a revelarlo porque pues arruinaría el libro, Pues pero sí, la idea es que la gente ejerza eh, la dimensión de la visualidad y la dimensión lúdica y, y explore el libro como se puede explorar eventualmente un recurso digital, un recurso hipertextual, eh, un recurso flexible, navegable, no en una linealidad, sino que se puede recomponer, se puede explorar de distintas maneras. Y pues es que los libros convencionales pues están cosidos, están sí, cerrados, ¿no? Digo, ha habido muchas exploraciones con el libro, ¿no? O sea, por ejemplo, Julio Cortázar, un escritor argentino, escribió un libro que se llama Rayuela, la y royela, es un libro sí, que te plantea como una manera de leer que puede ser secuencial o puede ser eh, en un orden que te salteado, plantea él, que no es el lineal, pero aún así sí, ese libro que es tan experimental para su momento, que pues, era un momento de la experimentalidad, creo que en los 60, cuando se escribió, pues no tiene nada que ver con las novelas digitales, interactivas, ¿no? Y con todo lo que se avecina ahora que estamos ya, no sé si presos o mm, abiertos a la ventana digital, sí, que ahí va a estar nuestra vida seguramente de aquí en adelante, mucho más que antes. Entonces, y sin embargo, a mí me gusta más esta materialidad que un poco emula lo digital desde otra perspectiva, pero a mí me parece importante la lo fisicidad físico, del papel. O sea, sí, que tú tengas el contacto con el papel, que sientas su textura, porque todo eso son valores que están puestos ahí de una manera deliberada, no están puestos gratuitamente. Por ejemplo, la caja del libro fue un problema que yo me tardé 2 años en resolver, mm, porque no sabía cómo contener las tarjetas. De pronto ya lo ves y dices, pues obvio, ¿no? La sí, caja y la caja que tenga el texto así, que tenga el autor acá y que el libro, el título se lea así, sí, también se sí, lee así, pero todo eso lleva un proceso
poner el código QR y que la gente pueda darse cuenta de que ese libro, aunque esté retractilado, que esté cerrado en plástico, o sea, todo eso es un proceso que yo quería como poner un poco en la mente del lector, un poco lo que tú me comentabas, que fue tu experiencia cuando lo leíste. Sí, se me hizo muy padre, muy innovador, como le comentaba. Bueno, entonces ya concretando las preguntas sobre su libro, ¿qué opinión tiene sobre la literatura? No, pues la literatura es una vía de expresión y de apertura de tu mundo, que aunque suene como un eslogan o como un cliché o como una frase hecha o lo que sea, eh, sí, porque puede parecer un spot publicitario, pero es la verdad, es como te habla una dimensión en en tu psique, en tu proceso interior, que difícilmente otra cosa puede hacer. La escritura es el ejercicio más solitario de todo, decía un escritor. Yo creo que también la lectura es, digo, aunque hay lecturas que pueden ser en voz alta o hay audiolibros, la lectura también es un ejercicio profundamente solitario. ¿Por qué? Porque tú vas a tu ritmo. ¿Por qué? Pues porque surgen imágenes, tú vas navegando el texto y vas construyendo toda la visualidad que hay en ese texto, la sensorialidad, no solamente lo visual, sino la espacialidad, todo, ¿no? Vas construyendo un mundo a medida que vas leyendo, entonces eso es algo que difícilmente te da otra cosa, la meditación posiblemente. Sí, muy amplia la literatura. Entonces, ¿qué es lo que busca al fusionar el diseño visual con esta rama, con la literatura? Sí, justamente lo que te decía, encontrar ese punto de unión, Mm, ese vínculo entre un libro convencional y, por ejemplo, una pintura o, o la imagen que tú tienes cuando te asomas a la ventana, porque no hay realmente una distancia entre una cosa y otra. Es como, sí, obviamente hay un código, ¿no? Y escribir poesía es barato porque no necesitas sino una idea y un lápiz y una hoja de papel, sí, pero aquí hay como digamos, un ejercicio añadido que es llevarlo a lo visual y esa visualidad eh, pues te mete en otra dinámica, entras en el mismo texto, pero entras de una manera distinta, por sí, otra puerta, entra y es diferente y eso pues tiene un poder, ¿no? Diferente. sí, como usted lo ha logrado con su libro, con sus libros, de hecho, porque pues al parecer todos sus libros son como papel espejo, de esa, No, o hay uno que tenga así de forma tradicional, como es la presentación de un libro. se llama Plumas, Hocicos y Lenguas y es un libro de poesía. Está intervenido, yo siempre lo intento intervenirlos para digamos, individualizarlo, ¿no? Para darles como Ok. carácter diferente. Pero este libro pues es un libro de poesía tradicional. ¿Por Ah, qué? Pues ok. porque yo, por ejemplo, no podía ser de diseñador. Sí les propuse estas portadillas, que si Sí, tú las ves a la distancia, no sé si se ven, sí, son sí. todos autorretratos. Ahorita vamos a ver si lo es más fácilmente perceptible, pero son Ah, ojos. ya vi los ojos. Sí, Entonces, ese fue el único juego que yo pude hacer en el diseño de este libro, porque pues yo no podía entrar más allá, ya había un diseño de colección, ah, ok. yo no lo podía cambiar, Sí, ¿verdad? Entonces, como en ese sentido es un libro un poco más convencional y más cercano posiblemente a lo que uno conoce como un libro de poemas, sí, ¿verdad? se ve. Sí, sí, cierto. Pero también hay libros en los que tú de pronto tienes la licencia de generar. Eh, yo me considero un poco autor de este libro también, aunque no soy Ujú. autor literario. Es una compilación de 24 cuentos Oh,
hecha por Luis Felipe Lomelí, que fue la persona que integró todos los cuentos. Todos hablan sobre Monterrey, pero yo hice el diseño del libro, entonces el libro, en esa visualidad, hay también una, digamos, idea manifiesta, un sentido, un propósito, Ok. que me dan un poco esa perspectiva de autor, ¿no? Sí. Y, y por eso no todos los libros que uno hace, pues, en no todos puedes hacer lo que quieres. En unos tienes limitaciones de precio, en otros tienes limitaciones de forma, en otros tienes limitaciones de género, Ok. en otros tienes limitaciones, diversas limitaciones, y eso es lo que hace que el libro sea una cosa o sea otra. Depende. Sí, de las circunstancias. Está muy bien, maestro. Bueno, entonces, ¿cuáles son sus planes en el ámbito de la literatura? No, pues mis planes, no se sabe cuáles son los planes, Fátima. Lo que depara el Siempre, futuro. sí, ¿Sí? nunca sabes, nunca sabes a dónde te va a llevar el ejercicio de la escritura. Mm. Mira, por ejemplo, este libro me tomó 6 años, Oh, sí, bastante. pero, pero mucho de lo que toma el libro de tiempo es convencer a la gente de que vale la pena publicarlo, Ah, ok. ¿verdad? Entonces tuvo la suerte este libro de ganar un Ah, concurso de ensayo sobre fotografía. Pero si tú ves el libro, que el libro en su forma, digamos, no tiene una forma experimental ni mucho menos, hace parte de una colección del Centro de la Imagen que se llama Ensayo sobre Fotografía, justamente. mm, Sí tiene una experimentalidad en la manera como está escrito ese ensayo. ¿Por qué? Pues porque tiene poesía, tiene crónica, tiene tiene de todo tipo. narrativa, tiene notas de viaje, tiene correos electrónicos con los autores, tiene las fotografías de los autores, Ujú. tiene historia, tiene geografía, tiene análisis fotográfico, historia de la fotografía. O sea, es un libro que tiene, digamos que varias capas, ¿no? De sentido. Sí, Entonces, este libro eh, es una mezcla de géneros, es una mezcla de ideas, pero ya en un formato un poco más, digo, en términos más convencionales, de la idea que hay ensayo no es un ensayo convencional, es un ensayo experimental. Y tuve la ah, suerte de ganar una convocatoria donde se premiaba ensayos, pero el mm, ensayo pues puede ser muchas cosas. sí, hay muchos tipos de ensayo. Entonces escribe de todo un poco, como se Sí, puede entonces ver. no sabes realmente a dónde vas a ir con lo que escribes. Ujú. Sí, O sea, puede ser que empieces unos textos hoy, para quien está viendo esto, cualquier persona que escriba, y, y si una persona es perseverante, siempre va a llegar a una publicación, llámese como se llame, libro, fanzine, mm, eh, lo que sea, revista, lo que sea, va a llegar a eso, pero, pero nunca sabes exactamente cuándo. O cuando. puede ser una publicación electrónica o una publicación multimedia de ese ejercicio de escritura, porque también hay, digamos, salidas que tienen video, o tienen animación, o tienen hipervínculos, etcétera. Siempre va a tener una salida, pero no sabes cuál es. Sí, bueno. Eh, ¿Por qué considera importante la literatura? Porque es una manera de conocer, igual que el arte. Digo, la literatura es también arte, aunque la gente tiende a decir que, o pensar que Mm, el arte es más lo visual, ¿no? La pintura, la escultura, el grabado, la cerámica, el dibujo, pero pues es arte también el arte escénico, la música, el cine, ¿verdad? Entonces sí, la literatura es también arte, o sea, es una manera de conocer, que también, digo yo, está subvalorada, ¿no? La ciencia tiene como
parece una primacía sobre el arte, pero el arte es una vía de conocimiento y uno puede conocer a través de otros o por su propio camino. Con esto quiero decir que todos podemos escribir sin llegar a ser grandes autores. En el solo ejercicio de escribir, por ejemplo, un diario, una persona puede llegar a tener un ejercicio de autoconocimiento. Y eso es arte. Si, digamos, se publica o no se publica. Y tiene una función cognitiva de, de comprensión de la realidad. Una persona que escribe poesía o que lee poesía es una persona que hace ejercicio con su mente en términos creativos, porque la poesía está siempre rompiendo las formas establecidas, construyendo de maneras que no habían sido organizadas las cosas antes. Entonces, Para eso sirve. mientras se puede expresar y puede expresar sentimientos, es arte. ¿Sí? O también, digamos, oposiciones o quejas o De todo. de todo. Sí, Mientras, no, la poesía se está construyendo y cualquier definición que hagamos de ella es limitada. sí, mientras sea ¿Ah? definida, sí es El verdad arte en eso. general se está siempre transformando para romper esa clasificación. Entonces, eh, sí, así es. Sí, es como todo libre. Está bien, maestro. Y por último, ¿algún mensaje que desee transmitir a los futuros maestros de la normal superior? Bueno, que hace falta maestros que amen la literatura para que la puedan enseñar. Que uno no puede enseñar una cosa que no hace. Yo le diría, si ustedes quieren ser buenos maestros de literatura, no solo lean, sino que escriban. Y escriban de pronto no con un propósito, digamos, los grandes escritores surgieron escribiendo no porque quisieran ser grandes escritores, es lo que quiero decir. Sí, Entonces, son muy importantes los maestros de arte en los colegios, igual que de todas las disciplinas, pero yo creo que en el arte, sobre todo, hay una muy mala comprensión de lo que eso es. Entonces, una persona que enseña arte visual o que enseña cine o que las personas que enseñan esas clásicas maestras que enseñan arte en los colegios y que son, digamos que también vistas así como un poco de soslayo porque el arte no es importante, es como un relleno. Yo creo que en gran parte eso tiene que ver con la manera como se enseña. sí, Había un maestro filósofo que yo conocí, un señor ya de 98 años, en Bogotá, yo soy bogotano, sí. y él reunía en su mesa, una mesa enorme de madera, a un grupo de estudiantes, yo era estudiante, de distintas universidades y carreras. Y él hablaba de política, hablaba de filosofía, hablaba de literatura, hablaba de historia, pero su eje rector era la matemática. Y él decía que los problemas vienen en la matemática cuando una persona tiene un problema cognitivo, es decir, cuando un maestro no sabe enseñarle algo sencillo, porque asume que el estudiante puede entender un término, porque asume que el estudiante entiende un grave complejidad mayor en un ejercicio. Y Ok. dice, gran parte de la enemistad que tenemos con la matemática se resolvería si hubiera buenos maestros de matemática que aclararan esos problemas cognitivos. Entonces pienso que eso ocurre igual, de la misma manera con la literatura o con cualquier otra cosa que uno enseñe. Entonces hay que leer y escribir. Sí, para ser buenos maestros entonces. Bueno, maestro, ya sería todo de mi parte de la entrevista. Espero que se haya sentido cómodo y que le haya gustado la entrevista, le haya agradado. Me dio mucho gusto conocerlo usted por videollamada, pero en persona se puede decir, por su libro, ¿no? Entonces sí, fue muy interesante conocer su punto de vista y pues le agradezco que me diera la oportunidad
de hablar No, con a usted. ti muchas gracias.